Muy, muy buenos días a todos los que comparten este momento con nosotros. Primero que todo, agradecer a Connect América por esta alianza estratégica para brindar un webinar en el mes de la mujer, para celebrar el mes de la mujer, de esa mujer emprendedora. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que se han conectado. Para iniciar, vamos a tener las palabras de bienvenida por el licenciado Eric Durmois. El licenciado Durmois es el director nacional de promoción de exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias. Eric, bienvenido al webinar Importancia e impacto del transporte en las exportaciones. Sí, muy buenos días y muchas gracias. Y ante todo, un saludo muy cordial a la mejor economista que tenemos en este mundo, las mujeres. Sí, el webinar de hoy es sobre la importancia y el impacto del transporte en las exportaciones. Súper interesante y personalmente me gustaría compartir un par de anécdotas de cosas que yo he vivido. Siempre he estado involucrado en la parte de exportaciones, más de 25 años en esto. Y uno es, por ejemplo, hacia el Caribe. Nosotros mandábamos en un contenedor productos peso-volumen. Es decir, mandábamos en un 40 pies productos de alimentos que pesan, ¿verdad? Y entonces como quedaba un espacio disponible, lo colocábamos con productos que no pesen. Entonces todo esto maximiza el, el, el flete y le conviene al comprador. Por el otro lado, estamos viendo que en Panamá estamos desarrollando muchos envíos vía aérea y este es algo bastante súper interesante con productos perecederos. Estamos enviando muchas frutas con una maduración ya especial, con productos ya ready to eat, listo para comer. Cuando llega a Europa, de una vez se traslada el producto al punto de venta. Entonces estamos viendo esos cambios. Bueno, en el mes de la mujer nos complacemos en llevar a cabo este webinar con el apoyo de Connect América, organización que busca fortalecer y promover las capacidades de la comunidad exportadora. Nosotros desde aquí del Ministerio de Comercio e Industria de Panamá hemos podido percibir el crecimiento y la diversidad de emprendimiento liderados por mujeres a través de los programas que tenemos como Mujer Exporta y el Diplomado de Gestión en Comercio Exterior aquí en la Tecnológica de Panamá. Todos estos programas preparan y fortalecen las habilidades necesarias que les permiten al individuo poder competir en el mercado nacional e internacional. Las exportaciones panameñas de bienes han sufrido un incremento bastante importante desde el año 2019 y este año estamos creciendo 18% versus el año anterior. Nuestra oferta exportable se está diversificando. Ya no solamente es materia prima, ¿verdad?, que estamos exportando, sino ya vemos productos con valor agregado, medicamentos, el cemento, casas prefabricadas, frutas con valor agregado, madera de teca procesada para venderlo en Europa para la construcción de yates lujosos, por ejemplo. Sin duda, reconocemos el rol de la mujer como fuerza vital en la economía de nuestro país y es por eso que nuestra gestión es mantener una gestión continua en temas de gran relevancia para promover nuestra exportación. Por tal motivo, hemos preparado este webinar enfocado en dar a conocer el impacto del transporte de las exportaciones, ya que de ello depende en gran medida
del éxito o el fracaso, de que nuestros productos lleguen con la calidad esperada y en las mejores condiciones al mercado destino. Esperamos que disfruten de esta capacitación y les reiteramos que desde el Ministerio de Comercio e Industria estamos en la capacidad de apoyarles y orientarlos en la internacionalización de sus productos. Muchas gracias, doctor Torres, profesor titular de la Tecnológica de Panamá, que va a estar impartiendo este interesantísimo webinar. Muchas gracias, Eric, por tus palabras. Ahora, sin más preámbulos, queremos dejarlos con el doctor Práxedes Torres. El doctor Práxedes Torres tiene un doctorado en Administración de Negocios, es especialista en docencia universitaria, además tiene una maestría en Ciencias e Ingeniería de Cadenas de Suministro de Georgia Tech, tiene una maestría con especialización en Administración Industrial y una licenciatura en Tecnología Industrial. Es un profesional de una vasta experiencia en el sector de la logística y comunicaciones. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Panamá, como ha ocupado otros cargos en el sector privado. Doctor Práxedes, la audiencia es suya. Listo, muchas gracias por la invitación también y buenos días a todos. Definitivamente esto es un tema muy interesante también y que déjenme por favor compartir aquí en pantalla en este momento mi presentación. Ahora mismo se está viendo, pero en modo de presentador, ¿cierto? ¿No? Sí, correcto. Y ahora sí Ya. está corregida. Okay. Sí. Ahora sí, muy buenos días a todos. Nuevamente reitero, gracias por la invitación. Pertenezco a la Universidad Tecnológica de Panamá como docente de tiempo completo. Estoy cumpliendo ya prácticamente 13 años como docencia dedicada 100%. Estuve en empresa privada, en empresas como Petrolera Nacional, antigua Axel, hoy actualmente Esterpel aquí en Panamá. Estuve también en The Shell Company como Road Transport Administrator, como el gerente de transporte terrestre de combustible. Y de ahí he ejercido puestos también en industria como en Cervecería Nacional, encargado de todo lo que fuera la materia prima y material de empaque, etcétera. Así que, bueno, no los quiero aburrir con tanta historia de mi parte. Bien, el tema de la importancia e impacto del transporte en las exportaciones es uno de los temas más relevantes a nivel mundial. Y de hecho en la historia ha sido parte de nuestro aspecto de desarrollo. Solamente pensar en transporte internacional tenemos que tener algo claro que es todo aquello transporte que se realiza cruzar una frontera para conceptualmente estar aclarando ello. Y por supuesto que esto es un tema que pertenece a lo que se conoce como la logística o comercio internacional, en donde hay una serie de trámites que se tienen que realizar para poder cruzar una frontera a otra, hay una serie de regulaciones, etcétera, etcétera, que no es igual al transporte local o doméstico, que tiende a ser un poco más artesanal, no tan regulado o por lo menos no tan estrictamente regulado como sí se da a nivel internacional. Por ejemplo, un botón, transporte aéreo, transporte marítimo, sabemos de que están regulados por organizaciones como la OMI, la Organización Marítima Internacional, en el aspecto marítimo, la IATA y la OASI por el aspecto del transporte aéreo, en las cuales tienen muchos requisitos para poder entonces tener el derecho y el privilegio de poder entonces dar ese servicio de transporte. Sin embargo, a nivel terrestre local, cuando se maneja más que nada dentro de nuestro país, solamente tenemos que cubrir nuestras legislaciones nacionales y no necesariamente son tan estrictas como las otras. Así que por excelencia se reconocen que el transporte aéreo y el transporte marítimo son los internacionales. Los otros, los terrestres como el ferroviario y el carretero, tienden a ser consideradas más domésticas, aunque sí hay cruces de frontera también, por supuesto. Pero las situaciones de cruces de frontera en los carreteros no es tan fácil. Y si nos vamos aquí a Centroamérica, nada más veamos la cantidad de trámites que tenemos que hacer de una frontera a otra. Y eso es uno de los aspectos que ha hecho que haya sido más difícil el desarrollo en nuestra región. Sin embargo, tenemos el ejemplo de Europa en donde la Comunidad Europea sí han tenido esa apertura de poder cruzar las fronteras con mayor facilidad de lo que nosotros tenemos acá. Así que bueno, es parte del tema de logística y comercio internacional.
Echando un poquito para atrás para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, hay que entender de que la importancia que tiene el transporte no solamente es presente, sino de que eso ha sido desde los tiempos de que hubo una necesidad de que mis productos se pudieran vender en otra región del mundo. Los fenicios, por ejemplo, esa imagen que nosotros vemos allí, los fenicios fueron uno de los que mayor desarrollaron este transporte marítimo para poder llevar mercancías de un lugar a otro y desarrollaron mucho el comercio internacional y necesitaron entonces el transporte. Así que en la medida de que hubo esa necesidad de mover algo de un lugar a otro que no estaba dentro de mi territorio, nace entonces lo que se conoce como ese comercio internacional o transporte internacional. Y así entonces, en la medida de que la tecnología del transporte ha ido en aumento, arrancando con animales y luego entonces teniendo algo de equipos mecánicos que luego entonces nos han llevado a lo que nosotros conocemos hoy en día, como el tren bala, por ejemplo, utilización de electromagnetismo para poder entonces ir más rápido por una vía férrea, etcétera, etcétera. Eso ha hecho entonces de que haya mayor facilidad de poder ir de un lugar a otro. Entonces, por lo tanto, el desarrollo tecnológico del transporte asimismo ha ayudado a que haya más comercio a nivel mundial. Y para ello, entonces, tenemos aquí, no sé si recordarán, lo que se llama la ruta de la seda, que ahora mismo también se ha retomado ese tema ahora que China ha expandido su comercio internacional y nuevamente se ha tocado ese tema. En la ruta de la seda vemos de que se origina principalmente aquí en el sector oriental. Hay todos unos productos que pueden ser vendidos en el área de Europa y por lo tanto entonces se hizo todo un mecanismo de transporte combinado, tanto marítimo como terrestre, para llevar mercancías desde China hacia el lado de Europa. Esto permitió entonces que se desarrollara la economía de China en su momento y la de Europa también por tener estos nuevos productos. Ahora la nueva ruta de la seda es mucho más amplia, ya estamos hablando de la utilización incluso del Canal de Panamá, que ustedes habrán escuchado de que hace un par de años atrás hubo una gran intención de parte del gobierno chino de desarrollar más comercio aquí con Panamá y el Canal de Panamá. Asimismo, entonces, para utilizarlo como uno de los trampolines para comunicar sus productos hacia el sur y hacia el norte de América. Y asimismo han estado desarrollando también para el lado europeo nuevamente. Entonces, ¿qué más genera el transporte internacional? Va a generar mayor competencia en el mercado. ¿Por qué va a generar mayor competencia en el mercado? Porque si yo tengo un lápiz que es producido aquí localmente y solamente tenemos en el mercado nuestro panameño es apenas 4 millones de habitantes y solamente yo produjera para 4 millones de habitantes, por supuesto que no puedo repartir el costo entre todos los clientes que se encuentran aquí, por lo menos los reparto, el costo va a ser mayor que si fueran 25 millones de habitantes. Por lo tanto, entonces es más caro producir aquí y tener un costo o economía de escala, que es el término que se utiliza. Economía de escala es básicamente lo que decimos que mientras más produzco, menor es el costo por unidad producida. En el caso de transporte, mientras más transporto, menor es el costo por unidad transportada. Por lo tanto, entonces, al tener un mercado pequeño, cautivo aquí en Panamá, el costo por unidad sería más alto que si yo pudiera traer un producto de otro lugar en donde tienen economía de escala, donde el costo del producto es menor y por lo tanto, entonces cuando llega aquí, en lugar de costar $1, por ejemplo, me costaría 50 centavos. Por lo tanto, entonces a nivel local, si quieres seguir compitiendo, tendrías que entonces eficientizar tus procesos, buscar también la expansión de llevar tus mercancías y tus productos hacia otros países para que generes economía de escala, dado que estás en un país que no te genera tanta economía de escala. Por lo tanto, entonces eso hace que sean más competitivos y aumenten su eficiencia las empresas. Haciendo también, desde el punto de vista de producción, que es el segundo punto, que mientras más producto yo pueda tener, hago economía de escala y la planta de producción, si recibe materia prima, que es más barata porque hizo economía de escala, por lo tanto puedo generar un producto mucho más económico. Así también entonces reducen los precios también porque eres más eficiente, los costos son más bajos, puedes ofrecer un mejor precio, por lo tanto los precios de los bienes y servicios pueden llegar a ser más bajos. Estoy emitiendo aquí la parte de especulación, que ese es otro aspecto, de que pueden haber empresas de que a pesar que tienen costos económicos más bajos, pueden generar mayores rentabilidades por tener un margen de ganancia mayor y no bajan los precios. Eso sí puede ocurrir, también es un fenómeno que se da, pero de por sí el mismo transporte te puede ofrecer entonces esa reducción de los precios en los bienes y servicios.
La parte mala del transporte, ¿cuál es? Por supuesto que va a aumentar la cantidad de equipos que hay en las carreteras, vehículos que nosotros tenemos, y estas imágenes para nosotros son totalmente familiares todos los días de la semana que nosotros tenemos aquí en Panamá. Así que eso aumenta el congestionamiento, por supuesto, vehicular que nosotros vamos a tener en nuestra carretera, y eso a su vez aumenta otras cosas más, como la contaminación, la ineficiencia. Obviamente, tenemos personas que, por ejemplo, yo vivo en el sector oeste. Todos los que viven en el sector oeste en este momento estamos demorando en un promedio de 2 horas y media para trasladarnos a la ciudad de Panamá hacia acá. Para los que no son aquí de Panamá, estamos hablando que es un equivalente a 20 millas, aproximadamente 35 kilómetros de distancia. Realmente no es una distancia muy significativa, sin embargo, por el congestionamiento vehicular que estamos teniendo, estamos demorando estos tiempos. Hay unos proyectos que ya se están desarrollando aquí, casualmente, nuevamente, el desarrollo del transporte, que, ojo, que cuando estamos hablando de transporte internacional, normalmente estamos hablando de transporte internacional de carga. Hay otro sistema de transporte que es el transporte de pasajeros. Ese es otro sistema, otra filosofía también que se maneja. Y en el caso nuestro que estamos hablando aquí, se están desarrollando el proyecto de una extensión de la línea del metro 3, que es la que va a llegar hasta acá, ampliación de las carreteras, etcétera. O sea, para aumentar el flujo de las personas principalmente, y que por ende también las cargas también van a tener un mayor provecho de ir más rápido del punto oeste al punto central del país, que es donde se encuentra la ciudad. Así que desde el punto de vista de logística urbana, que es donde ya estamos entrando en ese tema, logística urbana, este flujo va a aumentar entonces la cantidad de vehículos que van a entrar a la ciudad de Panamá. Un tema también que hay que considerar, porque todo es un sistema, si se fijan, ¿no? Yo puedo aumentar el flujo ahora de la cantidad de vehículos que se van a mover de la ciudad de oeste hacia la ciudad central, Panamá, pero por ende entonces quiere decir que la ciudad de Panamá puede ahora recibir más vehículos. Es una pregunta que hay que hacer, porque es un sistema, entrada-salida. Entonces, si yo aumento la cantidad de vehículos que entran a la ciudad de Panamá, entonces lo que se puede congestionar es ahora más la ciudad de Panamá, porque ahora entran más vehículos y facilito la entrada de más vehículos. Que es un tema nuevamente integral, ¿no? De que por qué tenemos que tener tantos vehículos moviéndose a la ciudad de Panamá. El sistema de transporte masivo como el metro ayudaría a que haya menos vehículos, pero no todos van a utilizar ese servicio. Es un tema cultural también, de donde las personas se mantienen aferradas a seguir utilizando sus vehículos en lugar de utilizar los servicios de transporte masivo, que es un tema cultural que puede ir progresando poco a poco con los años, de que vayan viendo de que hay mejor opción con el transporte masivo. Pero por ende, mientras tanto, va a aumentar un flujo de vehículos hacia la ciudad de Panamá, y por lo tanto entonces podemos generar otro problema adicional que ya tenemos en la ciudad de Panamá con congestionamiento como tal. Pero como lo que quiero resaltar aquí, pues, es de que el desarrollo del transporte, que si bien ayuda, por un lado, a que nosotros podamos hacer ese movimiento de personas o de carga, asimismo también están generando unos problemas que también tenemos que ver la solución de los mismos. Bien, ¿qué requerimos entonces para que tengamos un transporte eficiente? Personal profesional capacitado, en donde ellos reciban, y cuando yo fui gerente de transporte en Shell, por ejemplo, nuestros conductores, ellos no querían que le llamáramos chofer, obviamente, porque ya era otro nivel. No es una simple persona que le das una llave y luego arranca el motor y vámonos. Eran personas que eran entrenadas en seguridad de la carga, eran entrenadas en manejo defensivo, manejo económico. Manejo económico se refiere a cómo hacer que el vehículo pueda sacarle el mejor provecho sin hacerle mucho daño al vehículo. No mucho consumo de combustible, por ejemplo. Ese es otro de los entrenamientos que recibían, primeros auxilios, también el tema del manejo de la fatiga, un tema que aquí es todo un debate, el tema de la fatiga. Si nosotros vemos, hay muchas regulaciones en países de primer mundo, en donde tienen lo que se conoce como Host Hours Services. Esto es una regulación de los gobiernos que imponen a las empresas de transporte para que puedan regular sus horas de manejo, sus horas de descanso. Sin embargo, cuando tienes un sistema de transporte en el cual estás diciéndole de que estás a libre albedrío prácticamente, haces entonces de que muchas de estas personas puedan estar manejando con mucha fatiga, y por lo tanto la incidencia de accidentes y sus probabilidades van en aumento. Mi tesis doctoral casualmente fue enfocada a ello, a hacer una demostración que si hiciéramos una simulación, que si hiciéramos de que los conductores
y todas las flotas vehiculares estuvieran regidos bajo la ISO 39000, que esa fue la que yo utilicé como referencia y les medí a 36 empresas de transporte aquí local, todas de combustible, que deben de ser una de las más estrictas todavía en controles. Encontramos pues de que si hiciéramos un aumento de la calidad de la implementación de la ISO 39000 en las compañías de transporte, por lo menos en estas 36 compañías encuestadas, podíamos reducir la probabilidad de accidentes en un 20%. Por lo tanto, entonces eso en fatalidades también redituaban aproximadamente 5 personas menos muertas por año que pudiera tener por la reducción de la cantidad de accidentes. Esto solamente con la aplicación de la ISO 39000 dentro de las flotas vehiculares, y esto ayudaría no solamente a que salvemos vidas, sino que también seamos más eficientes, porque recuerden que cada vez que hay un incidente vial, aunque sea mínimo, genera otro problema más de congestionamiento, más todavía una situación peor a la que nosotros tenemos en una normal cuando no hay un incidente vial. Así que la preparación de nuestros conductores, que si fueran una ISO 39000, te indicaría cómo debes de entrenar a los conductores, ayudaría definitivamente a que tengamos unos conductores mucho más profesionales y más desarrollados. ¿Qué más necesitamos? Por supuesto, equipos, camiones, barcos, remolques, aviones, contenedores, etcétera. Todo lo que tenga que ver con equipos. Para ello, equipos en buena calidad. Si tenemos equipos, camiones que estén años rodando por las carreteras, que es una filosofía que hay muchos empresarios por allí que indican de que, bueno, vamos a sacar el jugo al camión hasta que ya no dé más. A la larga, y esto está ultra demostrado, a la larga que equipos que ya exceden su tiempo de vida útil van a pasar lo que se conoce como el TOR, el tiempo de requerimiento de renovación del equipo. ¿Qué pasa de ahí en adelante que sacas ese punto? Pasaste más allá de su tiempo de vida útil. Lo que va a pasar es que el costo de mantenimiento correctivo va en aumento y el costo de mantenimiento preventivo, por supuesto, que va en desplome, pero el costo de mantenimiento correctivo va en aumento y por lo tanto te sale más caro, y mucha gente no lo cree, te sale más caro continuar con ese vehículo que ya pasaste ese tiempo de vida útil y prefieres entonces pagar ese correctivo que el preventivo cuando te sale más caro. Está demostrado, ultra demostrado. Y aún así también el otro factor de seguridad. Si cargas un vehículo que está excedido en su tiempo de vida útil, estás aumentando la probabilidad de que ocurra un incidente con ese vehículo. No estoy hablando solamente de las llantas lisas, estoy hablando de un motor que se puede encender. ¿Cuántas veces no vemos esas imágenes de motores encendidos en vehículos particulares y en comerciales también? Y esto es porque se ha hecho una mala gestión del mantenimiento. El vehículo de por sí ya está excedido en tiempo y por lo tanto entonces ya no es conveniente continuar con ese vehículo. Así es que, por lo tanto, la parte técnica de las revisiones, de los costos de mantenimiento, si son bien llevadas, nos damos cuenta de que estamos utilizando un equipo que realmente me está generando más costos que beneficios, que es lo que muchos empresarios creen por ahí. Bien, entonces, el tiempo de vida útil de los vehículos definitivamente es algo importante, que estén en buenas condiciones. La infraestructura, tener buenas carreteras, puertos, aeropuertos, zonas de carga y descarga, y lo que se conoce entre ellas como la conectividad entre ellas. De nada vale tener la construcción de un puerto si no tiene acceso, una carretera que no te lleva nada, o una carretera que no tiene las condiciones para poder tener el soporte de la cantidad de vehículos que van a pasar por ahí, ya sea por peso o ya sea por volumen de vehículos que puedan pasar por esa zona. Luego entonces también necesitamos facilidad administrativa. Documentación para poder entonces tener circulación, facilidad de pasos entre fronteras, etcétera, etcétera, que es una parte muy administrativa que se tiene que manejar muchas veces entre los países para poder llegar entonces a acuerdos de poder facilitar el pase entre ellos. Así que básicamente esos son los 4 elementos que si quieres tener un transporte eficiente, debes de tener esto en cuenta. Bien, aparece entonces el fenómeno de la globalización. Esto fue por los años 90 en donde más se desarrolló. Para Panamá, la globalización ha sido desde su historia prehispánica, incluso podríamos decir, porque por aquí pasaron animales también de un lado hacia el otro de los hemisferios, pasaron tribus de un lado hacia otro, y luego en la época colonial pasó mucho oro que venía del sur hacia España. Así que Panamá ha estado en el comercio internacional toda su vida, toda su historia. Y la formación del Canal de Panamá, ampliando todavía el comercio internacional, afianzó todavía más nuestra posición. Desde el punto de vista entonces de transporte, la globalización lo que hizo fue de que se desarrollara aún más el comercio por el desarrollo de las tecnologías.
Ya sabemos de que pasamos del vapor, pasamos entonces a la transportación por motores, y los motores entonces han hecho de que sea más rápido el moverse de un punto A a un punto B. Y eso hizo entonces que la globalización tomara un papel más relevante en los años 90, y eso hizo entonces de que se comenzaran a hablar de relaciones, tratados, comercios internacionales, y nace la OMC, casualmente por esa facilidad que hubo de transportar mercancías de un lugar a otro. Y así se pactan entonces una serie de tratados regionales en donde se establecen una serie de bloques comerciales, que aquí mostramos unos cuantos de los que se han formado en el mundo. Y estos bloques, que por naturaleza normalmente lo que sale es de que los países que se encuentran más cerca unos de otros son los primeros que se forman por la naturaleza, la cultura que tienen en común, a lo mejor el mismo idioma en común, tienen una relación mucho más fácil de establecer comercialmente por la cercanía que hay entre esos países. Así que los grandes bloques se forman inicialmente ahí, y luego entonces vienen las uniones de bloques, que es el siguiente nivel que se trataría de alcanzar. Y como vemos allí, la más llamativa, por supuesto, aquí en América, es la alianza que hay entre Estados Unidos, México y Canadá, y luego la alianza del Mercosur también, que es otro de los más interesantes aquí en el lado de América. Por parte de Europa, por supuesto, la Unión Europea es el bloque más interesante. Así que estos bloques debiesen entonces de tener mayor conectividad para poder entonces facilitar el comercio, que es la parte comercial que hablamos nosotros. Aquí nosotros en Centroamérica tenemos el SICA, que es donde nosotros nos unimos con Centroamérica, pero todavía está en un proceso de evolución. Hemos escuchado ya varias ocasiones donde tenemos el problema de pase de transporte de aquí para allá o de allá para acá. Por N cantidad de motivos pueden ser los mismos, por lo tanto todavía está en un proceso de desarrollo, que podamos realmente decir que el bloque comercial te está facilitando el flujo de transporte. Bien, otra de las cosas que trajo el desarrollo del transporte fue lo que se conoce como los países emergentes. Estos países emergentes son los que, en principio, conocidos como subdesarrollados, se vieron beneficiados por el hecho de que la expansión que permitió la globalización, que se movieran plantas de un lugar hacia otro, buscando, obviamente, bajos costos, buscando también facilidades comerciales para no tener impuestos, no pagar impuestos, y poder entonces utilizar un recurso que en sus países de por sí ya era escaso, en donde la materia prima es muy escasa utilizarla, o muy difícil administrativamente de poder adquirir esas materias primas, y entonces por lo tanto se acercaron a estos países entonces en su desarrollo y colocaron muchas plantas de producción y se convirtieron entonces en países fabricantes. Ese concepto se le llamó en su momento como el offshoring. Desde el punto de vista de Estados Unidos, offshoring lo que significaría es que están fuera de mis costas. Offshoring, fuera de mis costas. Y sus plantas se movieron para allá. Esto trajo toda una controversia en Estados Unidos porque significó el cierre de muchas plantas que se movieron hacia el Asia principalmente, y luego entonces perdieron muchos empleos allá. Por lo tanto, la globalización como tal también trajo sus partes negativas, a pesar que era un país de primer mundo, es un país de primer mundo, y perdieron esas plantas y ese control. Que ahora casualmente con la pandemia del COVID se dieron cuenta que también tenían todos los huevos en una sola canasta, el Asia. Y cuando Asia cierra plantas por el problema del COVID, se quedan desabastecidos porque no tienen plantas alternas. Y ahora están hablando del concepto nearshoring. Del offshoring pasan al nearshoring, que el principio es de que vamos a tener plantas, no vamos a reemplazar las plantas asiáticas. Eso sigue siendo todavía atractivo estar del lado de allá, pero no poner todos los huevos en la canasta, sino tener plantas alternas que estén más cerca de sus costas, casualmente, por si pasa algo del lado de allá, nosotros podemos entonces mejorar nuestros servicios acá teniéndolo más cercanía con el nearshoring. Bien, entonces dentro de los bloques de los países emergentes, primero se conocieron los BRIC, que son las iniciales de Brasil, Rusia, India y China, que fueron los primeros en comenzar a desarrollar y poder entonces decir que estaban teniendo un desarrollo económico con tantas plantas que ellos estaban teniendo y ese potencial de desarrollo que podían hacer. Ahora estamos hablando de otro concepto, el concepto de EAGLES. EAGLES vendría siendo como las iniciales de Emerging and Growth Leading Economies, que serían las iniciales que corresponden. Y esto es una forma más dinámica de clasificar a los países porque entran y salen desde el nido de Eagles a Eagles. Ellos van saltando de un lado hacia otro. Y ese bloque básicamente lo componen también estos mismos países que hemos mencionado allí,
y otros más que van entrando y saliendo. Por ejemplo, México, que en la medida de que ellos van haciendo que su aporte en el comercio internacional sea un porcentaje considerable del porcentaje del comercio internacional estamos hablando, ellos entonces entrarían y saldrían de ese bloque. Bien, entonces los Eagles que tengo aquí en este reporte es del 2016. Eso fue lo que reportaron allí. Como ven allí está México, Brasil, algunos que se encuentran como unido de Eagles, que es Perú, Chile, y otro por allí, que Argelia, Libia, África también, Sudáfrica, etcétera. Este es el bloque entonces de los que se han convertido en los grandes lugares de desarrollo industrial y que dan gran aporte al comercio internacional. Entonces, hay que reconocer dónde están entonces los principales importadores y exportadores. ¿Por qué tenemos que ver esto cuando estamos hablando de transporte? Bueno, porque si tú importas significa que necesitas transporte y si tú exportas necesitas transporte. Quiere decir que los grandes bloques de transporte se encuentran aquí, en estos lugares. Y como notarán, déjenme aquí una ampliación. Pluma y la lupa. Vamos a ver aquí en el 2021, el reporte de los mayores exportadores, vamos a ver los primeros tres, China, Estados Unidos y Alemania. Y si nos vamos a los principales importadores, Estados Unidos, China y Alemania. Básicamente entonces el mundo del transporte va a estar girando entre estos dos extremos. Estados Unidos, China y Alemania. Ahí es donde se va a concentrar entonces el movimiento de mercancías y en donde más desarrollo de las rutas, ya sean marítimas, aéreas, se van a estar desarrollando porque es ahí donde se encuentran los dos principales bloques de movimiento de mercancías. Antes de entrar aquí, sí me gustaría decir pues de que si vemos al bloque de, para continuar un poquito de este tema, este es Europa, esto se supone que es Asia, esto se supone que es África. Perdonen mi dibujo, es lo más gótico que puedo hacer cercano a lo que quiero decir. América, Europa, Asia, África. Y dado que sabemos que aquí es donde están los principales importadores y exportadores, aquí está Alemania, aquí está Estados Unidos, y sabemos que dentro de Estados Unidos realmente tiene un nombre, costa este de los Estados Unidos. Y el otro gran productor es China. Por lo tanto, el flujo internacional de transporte se va a dar entre esos tres ejes y es fácil ya distinguir cuáles son. El movimiento de mercancías que iría directamente desde Europa hacia Estados Unidos por el lado Atlántico. El otro movimiento que pudiera ser es por vía contraria, que sería por acá arriba o por acá abajo, pero no tiene sentido para América, sino que se tendría sentido para coger hacia China, si cojo por abajo, o si cojo Gibraltar y cojo Canal de Suez para llegar a China. Ese es el otro flujo importante que hay en el mundo, por el Canal de Suez, por Gibraltar también el pase, ya sea entrando o saliendo hacia China. Y luego entonces China tiene para llegar a Europa la misma ruta por el Canal de Suez para llegar a Europa. También la otra alternativa, ahora que hay deshielo, es por el lado norte, entrar por acá para llegar a Alemania y para llegar a los Estados Unidos, pasando todo el Pacífico, entrando por la costa oeste de los Estados Unidos, llámese el puerto de Oakland, el puerto de Los Ángeles, Long Beach, por esa área, o pasar por el Canal de Panamá, que es una de las rutas favoritas, para llegar entonces a la costa este de los Estados Unidos. Y cuando llegan a Panamá tienen dos alternativas, utilizar el sistema intermodal nuestro, ya sea que dejas la carga en el puerto, bajas la carga, lo utilizas ya sea por transporte terrestre camionero o lo utilizas el ferrocarril para mover la carga hacia el lado de Atlántico y luego entonces allá hay otro barco que llevaría la mercancía. La otra en los Estados Unidos, entrar por los puertos, si bien es cierto ya entraste en los Estados Unidos, tienes que utilizar el sistema intermodal de los Estados Unidos y el sistema intermodal tiene que cruzar todos los Estados Unidos. Por las regulaciones que ellos tienen de tránsito de los vehículos, eso hace que sea demorado el tránsito de la costa este a la costa este de los Estados Unidos. Por lo tanto, sigue siendo más rápido pasar por el Canal de Panamá, un estrecho mucho más corto y con el sistema intermodal nuestro más rápido, seguimos siendo competitivos para seguir llevando mercancías desde China hacia la costa este de los Estados Unidos. Y por lo tanto, entonces, por eso que somos atractivos en ese sentido. Ahora hay que agregar también un factor que se sumó en los últimos años, que es que los conductores en Estados Unidos, después de la pandemia,
resultó ser que tuvieron una escasez de conductores. Esto porque la profesión como tal de conductor, recuerden que va a cruzar todos los Estados Unidos, es una profesión dura porque son muchos días en carretera y esto ha provocado de que muchos conductores hayan preferido otras opciones y no tomar esa profesión, y eso ha sido reconsiderado. Además, el debate que han tenido allá de años y un debate que también acá se pudiera dar en algún momento, que estos conductores que dan servicio profesional no están registrados oficialmente con una compañía como tal, a los que le están dando el servicio de transporte, sino que están siendo algo informales. Ellos han reclamado pues de que también quieren tener un contrato y los servicios de seguros, médicos, etcétera, que pudiera tener un empleado ya contratado formalmente. Y eso trajo también inconvenientes de la contratación de conductores en ellos. Y si a eso le sumamos también de que los puertos han tenido sus huelgas respectivas, eso hizo un congestionamiento también en los puertos americanos. Por eso entonces del lado acá se volvió interesante, más en Panamá. Claro que también nosotros hemos tenido situaciones de huelgas en puertos, que eso ha hecho de que también la ventaja que tenemos ya no sea tan bien visto si nosotros mantenemos también esas huelgas en nuestros puertos, porque casualmente eso es lo que ellos quieren evitar del lado de allá, esos atrasos de carga pasando por nuestro canal o por nuestro territorio. Aquí lo importante es siempre reconocer cuáles son las ventajas competitivas que nosotros tenemos para poder seguir defendiéndolo. Nuestra ventaja competitiva se llama tiempo. Te damos mucho más tiempo de poder llevar la mercancía. Cuando decimos más tiempo, me refiero a que menos tiempo, no es que somos más demorados, sino que damos mejor eficiencia en los tiempos de llevar la carga desde acá, llegando a América, hacia la costa de los Estados Unidos, que la alternativa de los Estados Unidos. Por eso que hay muchos competidores que hay alrededor también de Panamá, que también están viendo lo mismo, que ellos también pudieran dar una ventaja de tiempo. México, obviamente, está allí de primero, diciendo pues de que ellos pueden desarrollar un sistema intermodal. No tienen un canal, pero sí pueden desarrollar un sistema intermodal que pueden llevar las cargas de la costa, acá, la costa del Pacífico, para llevarla a la costa Atlántico y seguir llevando mercancías para allá, para la costa este. Así que por eso que es importante reconocer a dónde están los principales puntos de producción y los principales puntos de consumo, porque ahí están las rutas estratégicas que están en la lucha mundial por el dominio de ellas. Y esto sabemos que no solamente es un tema comercial, sino un tema incluso militar. El dominio de estas rutas significa también el dominio del comercio internacional, algo que no es nuevo. Esto viene de los tiempos coloniales, cuando Francia peleaba con España por el control del transporte marítimo, asimismo Inglaterra también peleó por ello, así que esto no es nada nuevo, sencillamente lo que ha cambiado son las tecnologías de los transportes. Antes eran veleros, antes eran barcos que no tenían la fuerza motora de lo que tenemos ahora y la capacidad de transporte, lo que ahora ha hecho que sea más interesante dominar estas rutas marítimas internacionales. Y si vemos el transporte aéreo también, se maneja en el mismo flujo que nosotros estamos viendo aquí en esta forma. Bien. Si hablamos de transporte internacional, los básicos son el marítimo, el aéreo, el terrestre, el ferroviario, intermodal y multimodal, que los separo porque el término realmente ha sido usado indiscriminadamente, multimodal. Ahora lo voy a hablar un poquito más. Bien, estos son entonces los principales. El marítimo, su principal inconveniencia es que es lento, es su movimiento de un lugar a otro. Sin embargo, representa un costo relativamente barato para el transporte y te permite utilizar mucho cuando tienes una alta relación peso-volumen, es decir, cuando es muy pesado, muy voluminoso, la mercancía es buena, entonces opción tener el transporte marítimo. De ahí hay una serie de servicios que nosotros podemos tener, servicio de línea regular, servicio de fletamento o sistema tram, en donde cada uno tiene sus particularidades, ventajas y desventajas también. En la actualidad es el modo más utilizado de transporte, alrededor del 90% de las mercancías a nivel mundial se transportan por el transporte marítimo. El principal documento que se maneja en este mundo es el que se conoce como el Bill of Lading o conocimiento de embarque marítimo. Bien, el transporte aéreo definitivamente el más rápido, sin embargo el flete es el más costoso comparado con cualquiera de los modos, con el marítimo que es el que mayor competencia internacional podemos decir. Nos ahorra mucho tiempo y también los embalajes también son mucho más livianos que los embalajes que tenemos que utilizar en el marítimo. En el tema de seguros también tiende a ser más económico el pago del seguro en el aéreo que en el marítimo por el tema de que tiene menor peligrosidad transportar en el aéreo por la menor cantidad de incidentes que pueda tener.
Exacto para mercancía de poca relación peso-volumen y de gran valor. Ahí se voltea la tortilla en el tema del porcentaje de cargas. Cerca del 90% también de las cargas valiosas, costosas, se transportan más por el aéreo que por cualquier otro sistema de transporte. Y el documento madre de ellos es la Guía Aérea o Airway Bill. Cabe mencionar que la OMI es la organización internacional que regula todo lo que tiene que ver con transporte marítimo y en el aéreo es la IATA o la OASI la que maneja ese tema. Bien, en el transporte terrestre, idóneo para el puerta a puerta. Generalmente es el que inicia y es el que termina y en el medio hay una serie de transportes que se están dando en el camino. Es rápido y seguro hasta cierto punto de vista, porque casualmente si comparamos a todos los medios de transporte, el que tiene mayor cantidad de accidentes y mayor probabilidad de que ocurran incidentes de transporte terrestre. Por lo tanto, entonces, tienden a tener seguros más costosos, el embalaje tiende a ser más fuerte, más eficaz, para poder casualmente evitar ese tipo de incidentes. Las tarifas sí varían muchísimo de un sector a otro, de región en región, también esto varía, así que no se puede hablar de una estandarización. Si bien es cierto, en Europa existe el CMR, por ejemplo, como uno de los documentos también de estandarizados. Acá nosotros utilizamos lo que se conoce como la carta de porte, pero también varía de región en región, y si estamos hablando de una región económica, también ellos imponen ciertas regulaciones en cuanto a este documento que no son iguales en todas las regiones, etcétera, etcétera. La siguiente es la fluvial, que es la utilización de aguas internas. Estamos hablando de ríos o lagos que se pueda tener dentro de un país o una región. Es lento, parecido al marítimo en ese sentido, pero algo seguro. Es económico en grandes volúmenes y el documento que se utiliza es algo parecido a el conocimiento de embarque, lo único que se llama Inland Waterway Bill of Lading. Ferroviario es lento, apto para grandes cargas. El documento también se le conoce como carta de porte o Railroad Bill of Lading. Sin embargo, el ferroviario tiene una de las desventajas, es de que no están conectados todos los países ferroviariamente, uno. Dos, el tema del ancho de vía ha sido un tema también de debate por muchos años. No todos los países tienen el mismo ancho de vía, por lo tanto hace que en las terminales tienes que tomar dos decisiones. Una, o paso la carga de un vagón hacia otro vagón que sí pueda continuar con el viaje, o hago adaptaciones a los equipos para que puedan entonces ensanchar o achicar el ancho del vagón. Eso trae entonces aumentos de los costos, mayores demoras en las terminales, etcétera, etcétera. Así que eso también ha sido un tema de debate para poder desarrollar más el sector ferroviario. En cuanto al multimodal, antes de hablar del multimodal, quiero aclarar el concepto de transporte multimodal nació en los 80, básicamente por el Convenio Internacional de Transporte, en donde se habló por primera vez del tema de transporte multimodal, y si nos vamos al contexto de la definición oficial, indica que es todo aquel transporte que se hace cuando utilizas un solo modo de transporte, un solo contrato, esa palabra es clave, un solo contrato, no importa la cantidad de transportistas que hayan y cantidad de modos de transporte que utilices, un solo contrato tú haces para poder que te lleven la mercancía de un lugar a otro. Si se fijan, si nos vamos a la definición cruda, dura, realmente la definición no tiene mucho que ver con que si son más de un modo de transporte, sino de que la relación contractual, ¿cuál es una o con varias. Si es con uno y hay varios modos, bueno, entra bajo el concepto multimodal. Sin embargo, si tienes más de un contrato, es decir, contrato a alguien para que me lleve transporte marítimo del puerto A al puerto B y luego contrato a alguien para que me haga la descarga para que luego me lo monten en un camión o en un ferroviario, ya deja de ser multimodal bajo el concepto multimodal como tal. Se convierte entonces en el concepto siguiente, intermodal, donde ya no estoy diciendo que estoy utilizando un solo contrato, sino que tengo más de un contrato, pero más de un modo de transporte. Así que el concepto sí, lo que he visto de que se ha utilizado para todo, cada vez que se ven más de un modo de transporte, y si nos vamos todavía más técnico, hay cosas que se llaman modo y hay cosas que se llaman medio. Modo de transporte es el ambiente, la ruta por la cual tú estás haciendo transporte, y medio, como dice la palabra, es el equipo que a través de ese ambiente vas a hacer el transporte. Entonces, realmente existe el modo acuático, donde es el agua, el medio. ¿Y cuál de los medios? Puede ser un barco, un submarino, una persona nadando, también es un medio. Pero hay personas que ven un barco y dicen que es un modo de transporte, cuando realmente es un medio y el modo es el agua por donde estoy circulando. Entonces, el concepto modo también ha sido utilizado indiscriminadamente entre modo y medio.
algo conceptual, algo académico, eso es cierto, pero para que vean algo del desorden, ¿no? Del manejo de los conceptos. Y multimodal es uno de ellos, que se acostumbra a decir prácticamente a todo lo que sea un lugar de intercambio de mercancías y donde vean dos equipos diferentes, un camión y un ferroviario, es multimodal, cuando realmente debería ser conceptualmente un tema intermodal. Pero bueno, es un tema, como digo, más que nada académico, el tema de la diferenciación entre uno y otro. Bien, en la intermodal, la definición oficial es la articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única medida de carga. Generalmente es el contenedor la que se utiliza para ello, a fin de realizar más rápido y eficazmente el traspaso de una frontera y otra. Bien, otra cosa que también se tiene que tener en cuenta aquí es la cantidad de actores presentes que hay en la DFI, otro de los términos utilizados, distribución física internacional. Ustedes van a escuchar, si estamos hablando de propiedad de mercancía, el término exportador, importador, consignatario, consignante o consignador también. Estos términos son para diferenciar quién es el dueño de la carga o quién es el que se está haciendo responsable del movimiento de la carga. Eso es un término que hay que manejar claramente, porque así también se expresan los documentos internacionales. Si vamos a hablar según el medio de transporte, existe también el concepto porteador, armador, agente general, agente marítimo, y ahí es lo que ustedes están viendo en esa lista. Seguimos hablando de otros actores que ustedes van a escuchar terminología. Según destino aduanal, el agente de aduana, exportador, importador también. Según la gestión sobre la carga y descarga, hay operadores portuarios, hay estibadores, hay tarjadores, etcétera. Trabajadores, perdón, etcétera. Seguimos con daños en la mercancía. Bien, aquí en riesgo de la distribución física internacional también hay que tomar en cuenta esto, y esto es un tema ya cuando estamos hablando de los seguros internacionales. ¿Qué tipo de daños se pueden prestar según el medio o modo de transporte que estamos utilizando? En el marítimo, mal estiva o desestiva, compresión de las eslingas, movimientos del buque, rotura, humedad, calor, cambios de temperatura en las bodegas, es lo más comunes que se presentan en este sector. En el aéreo, decolaje, aterrizaje, mal estiva, desestiva, vibraciones durante el vuelo, turbulencia, cambio de temperatura en las bodegas también. En el sector de terrestre tenemos mal estiva, consolidación con cargas no compatibles, tránsito por carreteras en mal estado, paradas en zonas no permitidas, zonas que nosotros generalmente bloqueamos en nuestros GPS, pero suele darse porque también hay desviaciones. Eso es otro fenómeno, ¿no? Que se da muy a menudo, que hay desviaciones en las carreteras no programadas, y por los cuales nuestros programadores que hacen ruteo de los vehículos para que lleguen de punto A a punto B sin pasar o detenerse en lugares no permitidos, suele pasar de que se cierren las carreteras y luego entonces tenemos que pasar de un lugar a otro y en zonas que no son permitidas, y por lo tanto corremos un riesgo que ya sabíamos que estaba presente, pero estamos forzados a pasar por esa área. Daños en transporte ferroviario, mal estiva, mal trincado, consolidación con cargas no compatibles, malas maniobras también, tanto por el operador como por el transportista, por los manipuladores de carga, también se puede dar. Y bien, si podemos resumir todo en un cuadro y usted está encargado de la gestión de la distribución física internacional, usted tiene que considerar aspectos como el ámbito geográfico en el cual usted va a hacer la operación, tanto en el origen, en el camino y en el destino. Los modos de transporte, la selección del mismo tiene que ir más allá de solamente el precio o el flete, que es lo que mucha gente mira solamente. Tiene que ver con la variabilidad de los tiempos de entrega. ¿Qué tan variable es? O sea, me prometes que me lo entregas en 3 días, pero a veces son 2 días, a veces son 7 días, a veces son 8 días. A diferencia del que me dice que demoro 7 días, pero son 7 días. No antes ni después, 7. Con ese número puedo hacer una mejor planificación. Así que la selección del modo de transporte no solamente tiene que ver con el precio flete, tiene que ver con el tema de confiabilidad, reduciendo la variabilidad, obviamente la seguridad de la carga, que se maneja en forma correcta y que no hayan problemas con ello, y que por supuesto me llegue en la cantidad y en la calidad adecuada que nosotros solicitamos. Tiempos, los lead time también es otro tema importante. Mientras más tiempo tengo en tránsito, significa más inventario en tránsito, por lo tanto el costo de inventario se me dispara, tal vez el costo de transporte baja, pero el costo de inventario se dispara. Los rubros de los costos, tenemos que considerar muchos aspectos ahí. Tenemos que hacer una tabla, un checklist de todos los costos que van involucrados con las cargas, que va desde el embalaje, la documentación, el personal extra que nosotros tenemos que contratar para esa operación. La elección de la cadena de distribución, tenemos que decidir si vamos a utilizar
personal 3PL, o sea, esto que nos dan el servicio adicional, outsourcing a nuestras operaciones, o nos vamos 100% con nuestras operaciones. Mientras más control tenemos, por supuesto, entonces de que es más confiable, sin embargo, tenemos mayores costos dentro de nuestras operaciones. Bien, lo que queremos al final es lo que se conoce como la logística integrada, es decir, que tengamos todo comunicado, todo seteado y organizado, y no en forma de islas, donde el transportista anda por un lado y no conocemos para nada lo que está haciendo el almacén, y el almacén tampoco conoce nada lo que está haciendo el transportista. Y bueno, entonces hay otras técnicas que ya para los ruteos de vehículos, y eso es un poco más técnico, de poder optimizar las rutas, optimizar el uso del personal, y hay una serie de herramientas que se da principalmente en temas de ingeniería logística que se pudieran aplicar para mejorar todavía más el servicio que nosotros brindamos. Y bueno, este sería entonces mi presentación dentro del tiempo que teníamos. Ahí viene mi correo, praxedes.torre@utp.c.pa, y mi celular 6151-2555. Y bueno, quedamos abiertos a escuchar preguntas o comentarios. Gracias. Gracias, doctor Praxedes, por su intervención. Abrimos un compás de preguntas. Si hay alguna pregunta, la podemos formular. Sí, cómo no. Ok, bueno, de no haber preguntas, quiero pasarle las palabras a Daniela Gómez de la plataforma de Conecta América para que nos pueda conversar un poco sobre las bondades y beneficios de Conecta América para el sector exportador y el sector comercial a nivel internacional. Daniela, las pantallas son tuyas. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse hoy, por acompañarnos en este evento que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Comercio en Panamá. Yo prometo que voy a pasar muy rápidamente la presentación que tengo para respetar el tiempo de todos los que nos han acompañado hoy. La mayoría, si no todos los que están, ya están registrados en Conecta Américas, entonces pues parto de que conocen la importancia de la presencia digital de las empresas en plataformas que las conectan con nuevas oportunidades de negocio. Quiero contarles específicamente de algunas iniciativas de Mujeres Conecta Américas, que es a lo que yo me dedico dentro de la plataforma, a lograr que las empresas lideradas por mujeres puedan aprovechar las oportunidades que ofrecemos en la misma medida que las empresas lideradas por hombres. Entonces, como ustedes saben, Conecta Américas es una plataforma digital que tiene un directorio de empresas. Tenemos más de 700,000 usuarios y usuarias registradas de todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Y lo que buscamos es conectar estas empresas pequeñas y medianas con nuevas oportunidades de negocio a través de diferentes estrategias. La plataforma nace en 2014 y rápidamente nos damos cuenta que nos falta mayor representación de las empresas lideradas por mujeres. Entonces empezamos a hacer unos esfuerzos adicionales y nos dedicamos principalmente a promover la participación de estas empresas en las ruedas de negocio que realizamos en América Latina y el resto del mundo. Tenemos ahorita les cuento un poco más, pero tenemos algunas ruedas de negocio que hacemos periódicamente y estamos muy pendientes de la participación de empresas en propiedad o lideradas por mujeres. Por supuesto que las empresas se conecten con otras empresas. Tenemos comunidades especializadas dentro de la plataforma donde pueden, digamos, contactar directamente a empresas que puedan ser nuevas proveedoras, nuevos clientes o simplemente nuevos contactos comerciales. Tenemos un frente de fortalecimiento de habilidades muy fuerte, una academia donde tenemos un montón de contenidos desarrollados para las necesidades de las empresas en la región, y resaltamos en nuestro directorio de empresas las empresas lideradas por mujeres. Entonces, ¿qué recursos tenemos? Así se ve la academia. Tenemos cursos en línea, webinars, artículos y casos de éxito. En particular, resalto 3 cursos de aceleración virtual
que hemos construido con el INCAE Business School a través de una metodología con enfoque de género que se llama Leads Mujer. Hay un curso que es más general y otros dos muy especializados en finanzas y en innovación, lo cual incluye marketing digital e e-commerce, que son las nuevas tendencias, por supuesto, de que todas las empresas deberían estarle poniendo atención para acceso a nuevos mercados. Tenemos anuncios de compra, que son anuncios de grandes empresas o de gobiernos o del BID incluso, a los cuales las empresas se pueden postular directamente a través de Conecta Américas. Las ruedas de negocio, que como ya les contaba, tenemos algunas que hacemos periódicamente, como LAC Flavors del sector de alimentos y bebidas, que le hicimos el año pasado en Panamá. Otra como Outsource to LAC, que es del sector de servicios digitales, que este año vamos a hacer en Jamaica. Y adicionalmente, para promover, digamos, el liderazgo de las mujeres en el sector empresarial, tenemos algunas ruedas de negocio que son exclusivas para mujeres. Hemos realizado 5 de ellas de manera virtual, 3 con la Secretaría de Economía de México, Mujer Exporta MX, y otras 2 con otra organización en el Cono Sur que se llama Convergencia Empresarial para Mujeres del Mercosur. Todo este tipo de iniciativas las llevamos a cabo a través de Mujeres Conecta Américas. Tenemos, como les contaba, comunidades empresariales exclusivas para empresas lideradas por mujeres. Una es nuestra comunidad de mujeres de la Alianza del Pacífico. Nuestro directorio de empresas, que muchos ya lo deben conocer, es supremamente útil para encontrar lo que uno esté buscando en la región, proveedores, clientes, nuevos contactos comerciales, incluso para hacer análisis de la competencia. Ahí podemos filtrar por sector, por país, por empresas que estén o no estén verificadas por Conecta Américas o empresas lideradas por mujeres, y ahí todos los chulitos indican estas cosas que les cuento. El morado indica que la empresa se declara como en propiedad o liderada por mujer en caso de que ese sea lo que está buscando la persona. Dentro de nuestros logros más grandes, pues por supuesto es que ya casi tenemos una participación paritaria de las empresas lideradas por mujeres en nuestras ruedas de negocio, y tenemos una comunidad que está creciendo y creciendo todos los años, ya más de 64,000 empresas lideradas por mujeres y 165,000 mujeres registradas en la plataforma. Pero hoy quiero contarles muy rápidamente de un programa que en este momento estamos ejecutando a través de Mujeres Conecta Américas, que se llama Creciendo Juntas en las Américas. Esto nació en el 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Decidimos hacer una encuesta entre nuestras empresas afiliadas para identificar algunas brechas que estuvieran afectando mayormente a las empresas lideradas por mujeres. Priorizamos 3 temas: transformación digital, acceso a financiamiento y participación en cadenas de valor. Y nos dimos a la tarea de construir una metodología y un programa para abordar estas brechas. Entonces, en el año pasado, el 2022, estuvimos trabajando el tema de transformación digital con un grupo de más o menos 300 empresarias. Tuvimos un programa súper robusto de formación, asistencia técnica. Estuvimos casi todo el año trabajando con este grupo de mujeres y conectándolas finalmente con nuevas oportunidades de negocio. Y este año vamos por el tema de acceso a cadenas de valor. Queremos que más mujeres se conviertan en proveedoras de grandes empresas, de gobiernos, incluso de organizaciones multilaterales, y hemos construido un programa que vamos a estar ejecutando durante todo este año, también de formación y asistencia técnica. Y tendremos nuestro evento de lanzamiento la próxima semana. A través del código QR van a poder registrarse en el evento. Es de hecho el próximo miércoles, dentro de una semana exactamente. Va a ser a las 11 de la mañana, hora Panamá. La idea es que nos acompañen para que conozcan más del programa, sepan cómo registrarse, cómo participar y cómo pues acceder a este servicio de asistencia técnica que este año queremos brindarle a algunas empresas de la región. Eso es todo de mi lado. Si alguien tiene alguna pregunta, bienvenida. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber, bueno, les voy a dejar el código QR por si acaso prefieren registrarse. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí presentes hoy. Gracias, Daniela, por tus palabras.
No queda más nada que agradecer primero que todo a Connect America por ese apoyo para la divulgación o la presentación de esta conferencia, a todos los agremiados o todas las personas que participaron. Gracias al doctor Praxedes por compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos que fueron de gran apoyo y gran utilidad para el sector. Esperamos que no sea la última vez que podamos trabajar en conjunto con América para beneficio del sector exportador panameño. Gracias a todos por su participación. Eric, Marianela, que tengan todos un buen día. Feliz día. Saludos.